Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos con la lectura de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: Introducción. Día viernes: leer con oración. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 3 versículo 8. Repetimos: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Título del día: no seguir métodos, sino la dirección del Espíritu. En Hechos capítulo 15 vemos que Jacobo, el hermano de Jesús, se convirtió en el líder principal de Jerusalén. ¿Por qué sucedió esto? Para entender este hecho, necesitamos recordar la persecución contra la iglesia en Jerusalén, poco después de la muerte de Esteban. Durante esta persecución, los judíos ejercieron una presión muy fuerte contra la iglesia, diciendo que estaba induciendo a las personas a apostatar de la ley de Moisés, pues ya no practicaban sus tradiciones ni la circuncisión. El resultado fue que los judíos ganaron prominencia en la iglesia, especialmente los de la circuncisión, la secta de los fariseos que habían creído en el Señor Jesús, hasta el punto de que comenzaron a defender la práctica de la ley y la circuncisión en la iglesia. Por eso eligieron a Jacobo como su líder, pues consideraban que Pedro era demasiado extremista al ignorar la ley. Aunque era absoluto por el Evangelio y tenía claro que no había distinción entre judíos y gentiles, a Pedro le faltaba firmeza. Debido a esta falta de determinación, Pedro permitió que Jacobo alcanzara una posición prominente entre aquellos que eran de la circuncisión en la iglesia en Jerusalén, llegando a ser el líder principal, lo cual se comprueba al tener Jacobo la última palabra en aquella importante reunión en Jerusalén. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en la ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hechos capítulo 15 versículos 19 al 21. En su opinión, Jacobo quería complacer tanto a griegos como a troyanos, actuando como conciliador. Estuvo de acuerdo con lo que dijo Pedro, pero introdujo nuevas reglas que debían guardar los gentiles que creían en el Señor Jesús. Pero nosotros que creemos en el Señor hemos sido liberados. Es para libertad que Cristo nos hizo libres, no para que alguien nos ponga un yugo. El Espíritu nos da dirección. El Espíritu es quien gobierna sobre nosotros. El que tiene libertad sobre nosotros es el Espíritu. Al hombre natural le gusta tener reglas que seguir, porque supone que al seguirlas agradará a Dios. Pero esto es un gran error. Los que son de la fe nacen del Espíritu y son como el viento, que sopla donde quiere. Oímos su voz, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, porque seguimos al Espíritu. Juan capítulo 3 versículo 8. Ya no seguimos reglas, ni lógica humana, ni ordenanzas. Si Dios aún tuviera la esperanza de que en nuestra carne podríamos ser perfeccionados mediante la práctica de la ley, no habría necesitado enviar a Cristo a morir en la cruz por nosotros. Si pudiéramos ser justificados por la ley, ¿por qué vendría Cristo? Pero Cristo vino precisamente porque el hombre no puede obedecer la ley. Incluso en la iglesia, advierto contra la práctica de cualquier cosa que se convierta en un método entre nosotros. No seguimos métodos, seguimos al Espíritu. El Espíritu debe tener libertad entre nosotros. El Espíritu nos guía a través de la palabra. Si algo hemos de perseguir es la palabra que seguimos,
la cual solo se practica por el Espíritu. Ningún hombre puede practicar la palabra y hacer la obra de Dios por sí mismo, sino solo por el Espíritu. Estamos en el Nuevo Testamento, en una nueva fase, y no necesitamos guardar ordenanzas. Lamentablemente, eso es lo que Jacobo estipuló a los gentiles, tratando de conciliar a los que creían en el Evangelio y a los que estaban a favor de la ley de Moisés. Esto nos muestra que Jacobo no tenía del todo claro el Evangelio y acabó introduciendo otra línea de obra en las iglesias en esta segunda fase de la iglesia en Jerusalén. Después de Hechos capítulo 15, ya no encontramos registro del Espíritu Santo realizando milagros y señales en la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 21, después de su tercer viaje, Pablo llega a Jerusalén. Habían pasado 8 años desde los relatos de Hechos capítulo 15 en el año 50. Al llegar a Jerusalén en el año 58, Pablo fue recibido solo por Jacobo y los ancianos, quienes, aunque se regocijaron por sus relatos de la obra de Dios entre los gentiles, tenían algunas reservas. Primero, hicieron alarde de la obra en Jerusalén, comparándola con la que Pablo había hecho entre los gentiles. Es como si dijeran: Pablo, todo lo que has hecho es muy bueno. Tú solo, con algunos colaboradores, han sudado, han sido golpeados, han soportado tumultos, han soportado muchas dificultades y con mucho sufrimiento han edificado estas iglesias gentiles. Pero si sumas el número de miembros de estas iglesias gentiles, no serían más que unos pocos miles. Pero mira lo que está sucediendo en Jerusalén. Hay decenas de miles entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Hechos, capítulo 21, versículos 17 al 20. De hecho, esto era algo preocupante, porque habían renunciado a las enseñanzas de los apóstoles y ya no había lugar en Jerusalén para que ellos actuaran. Ya no había nadie que buscara la dirección del Espíritu, ni que tuviera un espíritu humilde y contrito por la palabra del Señor. Vivían una mezcla de fe y ley. Por eso, Pedro dejó la iglesia en Jerusalén y comenzó a pastorear a aquellos que aún recibían la enseñanza de los apóstoles. Es muy importante que entendamos esta situación, porque sin esta visión no podremos comprender todo el contexto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Jacobo y los otros ancianos interrogaron a Pablo, acusándolo y condenándolo por inducir a los judíos entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no debían circuncidar a sus hijos ni andar según las costumbres de la ley. Para los que estaban en Jerusalén, esto era una abominación. Por eso, coaccionaron a Pablo para que hiciera un voto y mostrara que aún guardaba la ley. Qué grave era la situación de la iglesia allí. Jacobo aún evocó las recomendaciones dadas a las iglesias: abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de carne de animales ahogados y de relaciones sexuales ilícitas. Esto no significa que tales cosas no deben ser practicadas, sino que no son condiciones esenciales para la fe, para la salvación. La condición para la salvación es creer en Jesús. No es por no comer alimentos sacrificados a los ídolos, ni por evitar las relaciones sexuales ilícitas que una persona es salva. La salvación es por gracia. Por esa razón, el asunto tratado aquí es muy serio. Que todos podamos ver el valor del Evangelio puro para que no nos desviemos de él ni caigamos en el mismo error. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.